Bienvenidos al ciclo Prácticas en Contexto, organizado desde Casa de las Artes de la Universidad de Tierra del Fuego y Frontera Galería de Arte. Mi nombre es Romina Rastelli y a partir de estos encuentros pretendemos dialogar con un artista local de Tierra del Fuego y otro artista de la Patagonia para poder indagar en sus prácticas, en sus investigaciones, en sus haceres y poder encontrar o no puntos en común. Para el primer encuentro nos encontramos con Malala Lekander y con Maya Gatas Vargas. Les voy a dar el pase para que ellas se presenten. Malala, Maya. Bueno, hola a todos y a todas. Soy Malala Lekander, artista visual de Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, yo me formé en artes visuales, pero mi amor es la fotografía. Y también he trabajado en cine, hice video y ahora estoy trabajando en un proyecto de música, así que, bueno, me cuesta mucho definirme dentro de una disciplina. Maya. Bueno, hola, gracias por la invitación, re lindo participar y re lindo que me tocó con Malala, que nos estamos conociendo hace poquito y está buenísimo los cruces que hay entre nuestras obras. Yo vivo en Bariloche y soy investigadora en artes y artista visual y audiovisual. Y bueno, en los últimos años estuve trabajando mucho con la región del Parque Nacional Nahuel Huapi, que fue mi tema de tesis doctoral y que también eso me motivó a hacer todo un cuerpo de obras en torno al territorio donde vivo. Y bueno, ahora estoy medio cerrando esa etapa porque terminé hace poquito el doctorado y arrancando quizás algunos nuevos intereses que tienen más que ver con el cruce entre arte y ciencia. Bien. Eso. Nosotros desde el ciclo, cuando las seleccionamos a las dos para esta primera charla, habíamos visto algunos puntos en común, más allá de que sin quererlo ustedes ya venían trabajando por afuera o se conocían sus obras. Cuando hacíamos el recorrido por las dos biografías, digamos, veíamos que varias obras tenían algunos tópicos comunes que nos parecían interesantes para hacer dialogar. Uno de ellos tiene que ver con la construcción desde la geografía, desde el habitar. ¿Cómo la geografía desde Tierra del Fuego, Malala, desde Bariloche, Maya, las designa, digamos, para poder hacer sus obras? Nosotros habíamos pensado un recorrido que tenía que ver, bueno, Malala, creo que vos querías compartir algo de una especie de arte correo, ¿no? Sí. ¿Comparto pantalla? Sí, dale, compartimos las imágenes. Bueno, a mí me parecía interesante desde esto que mencionás, Romy, de la construcción desde el habitar, arrancar hablando de una obra que surgió a partir de una clínica. Fui becada por el Fondo Nacional de las Artes para hacer clínica en Río Gallegos durante 3 meses en el año 2015. Entonces tenía que viajar, cruzar el estrecho, con todo lo que eso implica, porque entre Río Grande y Río Gallegos hay muy pocos kilómetros, hay 300 y pico de kilómetros, pero es un viaje larguísimo de muchísimas horas. Hay que pasar a Chile, cruzar el estrecho, después volver a entrar en Argentina, bueno, todo un tema. Y cuando terminó la clínica, en noviembre de 2015, conformé un grupo de trabajo con 3 artistas de Río Gallegos, que son Patricia Biel, Betina Muruzábal y Marcela Botella. Y se formó el grupo Magallánica y nos propusimos experimentar en torno al estrecho de Magallanes. Entonces, como primer paso, empezamos a trabajar con este mapa y yo les mandé una serie de fotos que
que había sacado durante todos esos 3 meses en los que iba desde Río Grande a Río Gallegos, Río Grande, etc. Y resultó ser que las cartas con las fotos tardaron muchísimo en llegar, y entonces haciendo el seguimiento de las cartas me di cuenta de que de Río Grande iban hacia Buenos Aires, en Buenos Aires pasaban por 5 centros de distribución, bajaban a Comodoro Rivadavia y después recién llegaban a Río Gallegos. Al principio me pareció un bajón, pero después dije, bueno, tal vez esto es interesante, entonces imprimí las imágenes en un tamaño A3 y las plegué y las mandé sin sobre. Hice una selección de 10 imágenes para Bettina, 10 imágenes para Patricia Biel y 10 imágenes para Marcela Botella, y aparte contacté a una artista de Punta Arenas y le mandé también 10 imágenes. Un poco la idea era que quede en esas cartas sin sobre la huella del recorrido que hacían entre Río Grande y Buenos Aires, pero que a la vez pasaban por un montón de otros lugares, ¿no? Y que tardaban un montón de tiempo. Así que mandé cartas desde los lugares más próximos al estrecho en la isla, que son Río Grande en Argentina y Cerro Sombrero y Porvenir en Chile, hacia Punta Arenas, Río Gallegos y Puerto San Julián en Santa Cruz. Y bueno, algunas de esas cartas son estas. ¿Cuántos días demoraron más o menos en llegar a sus destinos? Y mira, algunas mínimo 25, máximo 60. Es un montón, es un rango de tiempo gigante entre una y la otra. Y eso marca un montón también la condición de la isla, ¿no? Como somos parte del territorio, pero al mismo tiempo nos aleja. Como eso está impregnado en tu obra, me parece. Sí, sí, total. Sí, es algo que sí, que me atrae y a la vez me resulta difícil porque bueno, realmente hay una cuestión con la distancia muy, muy marcada, ¿no? La distancia y el tiempo. Es algo que creo que en la isla se siente un montón, pero a la vez me parece súper interesante. Sí. Sí, es una condición que le da propia de la geografía. Con este grupo es con el que después vas al Centro Cultural Kirchner, ¿o no? Sí, sí. En el año, creo que fue 2019. Sí, participamos de la muestra que se llamó La Marca Original. Bueno, estas son imágenes del cruce. ¿Cómo? Perdón, ¿y presentaste estas postales en la marca original? No, en la marca original hicimos como un mosaico que reunía un poco la obra que habíamos hecho todas, las 4, porque cada una desarrolló obra para el proyecto, y entonces en la marca original hicimos como un mosaico muy grande, un mural muy grande con imágenes de toda la obra que habíamos hecho para Magallánica. Había algo de estas postales, había algo también de estas imágenes que son capturas de pantalla de video, porque filmé también en el estrecho, pero no estaba específicamente esta obra completa. Ok. Y estas imágenes, decías, son capturas de los videos. Estas imágenes son capturas de los videos porque filmé durante, 2 años también en el estrecho, arriba de los barcos que cruzan de la isla al continente y viceversa. Y esto es una instalación que, bueno, son en realidad en el montaje son 2 pantallas enfrentadas, en donde hay toda una serie de salidas y llegadas hacia ahí desde el continente o la isla,
bueno, todo un trabajo con el sonido, pero creo que un poco esta obra habla de eso, de eso que decías vos, ¿no? De esa cuestión de lo lejano, de la distancia, de los tiempos, de la dificultad, y que a la vez es lo que a mí me atrae, ¿no? O sea, Claro. no lo padezco. Yo como poína, cuando veo estas obras tuyas del estrecho, yo no dejo de pensar en la frontera, en esa frontera tangible e intangible que se genera con el estrecho, y esto que decíamos antes, cómo nos aleja y nos acerca al mismo tiempo, cómo nuestros tiempos justamente son diferentes por esta condición insular que tenemos. Y me lleva un poco también a la obra que genera Maya con cómo se cartografía una frontera, en donde, bueno, Maya, ahora desarrollalo quizás un poco mejor vos, ¿no? Pero cómo cuestionás justamente, desde cómo se cartografía una frontera, cómo cuestionás esos límites geográficos que tiene la Patagonia, que me parece que es una temática que desde los artistas de Patagonia siempre de alguna manera se retoma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con nuestra geografía? Sí, gracias. Está re bueno que te tomaste el trabajo de ver todas nuestras obras, incluso antes de que nosotras hagamos los cruces y después cuando nos juntamos con Malala empezamos a ver esa red. Sí, a mí en particular, bueno, creo que las dos compartimos esto como algo de pensar mucho la relación con Chile, dado que la Patagonia en realidad como región es binacional, o sea, tenemos mucho en común con Chile e incluso con los artistas de allá, que yo cada vez estoy más interesada en conocer lo que hacen porque trabajan mucho estos temas. Sí. Y mucho menos que ver con Buenos Aires, que por ahí es como donde está toda la movida más fuerte de arte de nuestro país, pero sin embargo las temáticas creo que son muy diferentes. Eso charlábamos un poco el otro día con Malala. Les voy a mostrar, a ver, compartir. A ver, si me sale. ¿Ahí ven o no? No, todavía no. Todavía no. Por ahí mejor desde la compu. Ahí sí. Ahora sí, se está Me presentando. parece que está cargando, sí. Cargando. Ahí va. Bueno, este trabajo que ya es del año 2016, o sea, yo me fui a vivir a Bariloche a los 16 años, estudié en Buenos Aires Ciencias de la Comunicación y volví después en el 2000, bueno, o sea, siempre como mi familia está allá en Bariloche, digamos, siempre volvía, pero volví a instalarme ya fijo en el 2016. Y lo primero que me interesó cuando arranqué esta investigación que les comentaba de la tesis tenía que ver como con pensar las cartografías de cómo se traza la Patagonia en los mapas, porque la Patagonia Argentina es como el último territorio que ingresa a la nación argentina, digamos. Sí. Y cuando empiezo a indagar en ese debate, encuentro como toda una negociación muy larga y muy interesante a mi criterio, que tiene que ver con cómo cartografiar la frontera entre Argentina y Chile, que fue un debate así como súper largo, y con muchos procesos en común entre Argentina y Chile también, como lo que en Argentina se llamó la conquista del desierto, en Chile se llamó la pacificación de la Araucanía, o sea, procesos muy parecidos de exterminación de los pueblos originarios y como una idea de civilizar el territorio. Entonces me interesaba mucho como ir a mirar como los mapas y cómo estos mapas trazaban estas fronteras, y cómo también esas fronteras iban cambiando según los momentos históricos y los momentos políticos. Entonces el primer trabajo que hice fue este que estuvo como en un encuentro de arte y cartografía que se hizo en Flaxo, en Ecuador, en una galería que tiene la universidad allá, y que eran todas personas que trabajaban con métodos cartográficos. Y yo revisaba un poco los mapas y otro poco las fotos de Archivo General de la Nación, como puede ser esta, donde
se muestran como elementos naturales, en este caso la montaña, y se dice, bueno, sí, la montaña es una barrera y es lo que nos va a funcionar como límite, que es como un criterio muy como de nuestra cultura occidental, pero que después charlando con antropólogos me daba cuenta de que para, por ejemplo, los pueblos originarios, la montaña no era considerada una barrera, sino un paso más entre otros. Claro. Y bueno, esta imagen es una de las que, esto es como que hice un calado del primer mapa donde aparece la Patagonia, que es el mapa de la expedición de Magallanes del año 1562, donde se dibujan los Patagones, por ahí lo conocen, y se los dibuja así como si fueran unos gigantes, unos monstruos, que bueno, es una figura que me quedó ahí siempre latente, y después como toda la tesis terminé un poco reflexionando sobre esa idea de la Patagonia, como algo asociado a lo monstruoso, por ser inmensa, por la naturaleza, por los pueblos originarios, bueno, por distintos factores. Y después también, o sea, aparte de cuando volví de este viaje a Ecuador, que hice participé en esta muestra, que también fue una residencia, hice unas intervenciones en la ciudad de Bariloche, pegando carteles en la calle y pensando como qué fronteras había como ahí como medio simbólicas en nuestra ciudad, como ciertos lugares que a mí me parecía que podían ser como metafóricamente fronterizos, ¿no? Por ejemplo, la frontera con lo que es el barrio del Alto, en nuestra ciudad, que es como, bueno, toda una problemática social en torno a eso, o un lugar donde están los militares, que es donde hubo el caso de un desaparecido. Bueno, como que fui pensando distintos como lugares como fronterizos de mi ciudad. Claro. Sí, No sé igual si los mapas tienen eso, ¿no? Como hablan de ese contexto social, político, económico, tienen esa carga simbólica y vos como seguís indagando a través de eso y traes ese proceso histórico al presente, que la cartografía también es un procedimiento re típico del arte contemporáneo, que incluso Malala lo mostraba recién cuando arrancó con correspondencia, ¿no es cierto? Que mostró el mapa y también de entender a la isla, no solamente esa parte argentina y chilena, sino justamente como un todo, también hace de este proceso, ¿no? De poder apropiarse del territorio, ¿no? En ese sentido también yo lo que veo mucho también en las obras, obviamente hay todo un contexto y hay una carga simbólica re fuerte, pero la naturaleza no se les escapa, digo, en sus producciones, ¿no? Aparece ahí, está muy presente, bueno, desde las representaciones de marea que utiliza Malala a taxonomía de las desmesuras que arrancás vos, Maya, ¿no? ¿Nos querés contar un poco, Maya? Porque arrancamos con taxonomía, vamos al revés. Después dale. Buenísimo. Sí, para mí Taxonomía de la Desmesura, que es el título de una obra que tiene vínculo con lo que es la isla Victoria del lago Nahuel Huapi, que es una isla como muy turística de Bariloche, de Bariloche y de la Angostura, porque es como tenencia compartida entre Río Negro y Neuquén, porque la frontera del lago ahí está ahí. hay una frontera, ¿no? Justamente. Sí, como frontera de agua. Claro. Y me da risa que la isla es como tenencia compartida. Pero más allá, el título, digamos, de esa obra, para mí un poco es como cuando sale esto del statement, que es como uno de los problemas que tenemos los artistas contemporáneos, de tener que hacer un statement, que es algo que me recuesta. Siempre pienso que igual un poco mi statement tiene que ver con eso, digamos, que es como, siempre me pregunto, digamos, cómo se representa la naturaleza o cómo pensamos la relación con la naturaleza, pensándolo esto desde el territorio, desde la historia política. Entonces siempre pienso, como quizás mi postura personal es que la naturaleza es como una desmesura, algo que estamos como en constante, como tratando de a veces de dominar o de controlar o de embellecer o de definir o bueno, un montón de recursos, y que a mí me gusta pensar que en realidad la naturaleza un poco no sabemos lo que es, o es un nombre que inventamos, o es algo que como se nos desborda y se nos escapa. Eso como un punto de partida, así como en general a lo que me gusta pensar en las obras.
Y en particular en esta obra me interesaba mucho el caso de la isla, también el territorio aislado, que es algo como que también filosóficamente me seduce un montón. Digo, ustedes podrán hablar más del tema, pero digamos, yo pensaba cómo en las islas muchas veces se arman como experimentos, ya sea sociales, políticos, científicos, digamos, de las cárceles, que hay un montón de casos de islas con cárceles, pero en el caso de la Isla Victoria era más un proyecto que tiene que ver con la dominación de la naturaleza, vamos a decir, con forestar árboles, y hay todo un proyecto que hubo en los años 50 de hacer un arboretum, que es como, yo digo que es como un diccionario de árboles, donde hay árboles como de todos los continentes del mundo, ¿no? Y esta idea así súper moderna de, bueno, en una isla se representa toda la diversidad, que bueno, después eso trajo un montón de problemas porque como sabemos hoy en día, como que las exóticas a veces son invasoras, entonces impiden que crezcan las autóctonas. Entonces, bueno, todo ese problema, digamos, qué sé yo, entre filosófico y ecológico, me resultó muy, muy llamativo. Les voy a mostrar algunas imágenes. Y bueno, también empecé ahí también por un mapa, porque vamos de mapa en mapa. Está bien. Es una manera como de traer a la realidad todo ese imaginario, ¿no? El mapa de alguna manera esto lo representa, lo materializa, eso. Y a partir de ahí vas construyendo. Sí. ¿Están viendo el mapa? Sí. Bueno, mi interés con la isla fue porque encontré este mapa, estaba en el Museo de la Patagonia, que es un museo histórico ahí en el centro cívico, y me encuentro este mapa y me resulta como súper, no sé, llamativo, sugerente, como cartografiando los árboles, los colores, las técnicas de dibujo que me parecían como hasta un poco escolares. Y empiezo a indagar y bueno, me entero que es como unos científicos rusos que eran como ingenieros agrónomos que estuvieron trabajando en la isla y que propulsaron mucho lo que fue el vivero, que fue un vivero así como súper importante en nuestro país. Bueno, yo podría hablar ahora de la isla de Victoria, voy a tratar de no hacerlo, pero es un tema que me apasiona. Y bueno, y ahí empezamos, como que una amiga que es bióloga, Gabriela, a indagar ahí un poco la historia como de las plantas y armamos un proyecto de parques nacionales que nos dieron permiso para viajar, para quedarnos ahí, para dormir ahí. Y ahí empecé a hacer como todo un relevamiento más fotográfico y de archivos y de entrevistas. Claro, bueno. Perdón que te interrumpa, la isla no es de acceso público. La isla es interesante eso también. O sea, la isla prácticamente no vive gente, viven como, bueno, los guardaparques de turno que estén trabajando ahí y las personas encargadas del vivero. No sé cuántas personas serán, pero más o menos, no sé, 7 personas, supongamos, depende de la época. Y después la gente va como como un tour turístico que es como solamente 2 horas de viaje, que obviamente es muy poco tiempo, porque la isla tiene 22 kilómetros. Claro. Y si no, la gente que tiene embarcación privada, digamos. Entonces es difícil el acceso. Y bueno, también un poco de analizar esa dificultad de acceso es que decidimos armar la residencia, que después lo cuento. Pero bueno, empezamos a armar una residencia ahí también para que la gente pueda habitar un poco ese espacio. Claro. Bueno, no me quiero extender mucho pero bueno, básicamente lo que terminé haciendo un poco como obra, que siento que esto es como un proyecto que es mucho más que una obra, digamos, que tiene muchas etapas, es un video y como una videoinstalación, que acá se ve uno de los montajes que hubo, que es como un díptico entre este video y una especie de como diseño de las escenas del video, que es como este collage, que a mí me encanta hacer collage. Y que funcionan porque yo en el video armo el collage, entonces también te da un poco la ilusión de que ese collage fue armado como, y filmado, como medio un desdoblamiento, digamos. Claro. Acá hay otro montaje, esto fue en el Centro Cultural Recoleta, en la Bienal de Arte Joven, que ahí me lo montaron al revés y bueno,
todo funciona. Como que el diario para mí va antes, el video después, y acá me lo hicieron al revés. Y nada, igual. Y ahora sí dialoga, sí. Bueno, volvemos como lo mismo, me parece. El collage también es una manera de cartografiar, de generar este mapa, de poder superponer esas ideas, ¿no? Como va por el mismo lado. Sí, para mí el collage lo que tiene es esto como de las capas históricas o de que una cosa va encima de la otra, pero dialogan y se superponen, como que yo sentía que la isla era un collage. Claro, total. Este proyecto, Maya, más o menos, ¿cuánto tiempo te llevó? Ay, se cortó. ¿Se congeló? ¿Volviste? ¿No volvió o no? Ahí está, ahora sí. Recién sí se cortaba un montón. Nada, te preguntaba en realidad cuánto tiempo te había llevado para darle el pie a Malala con Mareas, que tengo entendido que también que te llevó bastante, ¿o no? Sí, no, es que yo siento que no termina, o sea, como que empecé creo que en 2017 como investigando, después en una residencia que hice en Buenos Aires salió más la idea del video, que no estaba en los planes y que de hecho el video no tiene video, sino que está hecho con fotos porque yo no había filmado nada. Después salió la idea de hacer las residencias, como que es un proyecto que tiene muchas facetas y que se va transformando, ¿no? en el tiempo, y eso me encanta, como en un momento uno puede armar una obra con eso, pero no sé, mi interés y mi amor por la isla es como no termina nunca. Claro, no, Una es obsesión. una obra dentro de otra obra y eso genera micro y macro obras que van alimentando otras, pero es un proyecto justamente de investigación súper profundo. Que en eso yo le decía esto, el proyecto de Mareas de Malala también te había llevado un tiempo considerable, ¿o no? De poder investigar, de sacar las fotos, de justamente reconocer. Sí, en realidad la investigación fue posterior. Un poco mi forma de trabajar es así. No puedo, en general nunca arranco, en general nunca arranco con una idea preconcebida, sino que algo aparece y me convoca de una manera que, no sé, no puedo hacer otra cosa que seguir eso que me convoca. Y después, inclusive, eso empieza a tomar formas, ¿no? No sé, por ejemplo, a veces empiezo con fotografía, pero después no alcanza y termino haciendo una película porque, bueno. Pero bueno, en el caso de Mareas, esa obra arranca con la desmesura, que me llama mucho la atención, del mar en Río Grande, que se retira 1 kilómetro todos los días, 2 veces por día. Y empiezo mi estudio en Río Grande estaba justo frente al mar, entonces, bueno, eso era una cosa que me llamaba mucho la atención y por un lado me maravillaba y por el otro lado me parecía aterrador que el mar se pudiese, como una fuerza tan gigante que digo, me preguntaba como, ¿qué es esto? ¿Qué fuerza tan brutal? Bueno, obviamente sabía que tenía que ver con la Tierra y la Luna, interacción Tierra-Luna, pero bueno, me maravillaba y a la vez me parecía un poco aterrador. Y entonces, sí, empecé a hacer un registro de bajamares porque en un momento me di cuenta de que el paisaje cambiaba muchísimo día a día, inclusive entre bajamar y bajamar, ¿no? Y bueno, elegí la bajamar porque era el momento en donde yo sentía que había como menos información en la imagen. Cuando el mar está alto, en general, bueno, hay muchas olas, hay ruido, hay movimiento, bueno, como que se sugieren otras cosas, y en cambio cuando el mar se retira, y se retira tanto, a veces
hasta, no sé, me parecía como hasta pictórico, ¿no? Como una Claro, imagen sí. abstracta. Así que elegí un lugar, un punto de vista que tenía marcado con pasos y qué sé yo. Entonces todos los días cuando tenía la bajamar iba y hacía un registro, una foto. Para llegar a ubicar el momento de la bajamar tuve que, nunca daba en el clavo, entonces consulté con un oceanógrafo y él me dijo, Ujú, no, tenés que usar tablas de marea, bla, bla, bla. claro. Y bueno, y las tablas ¿Tenés de marea, imágenes, ¿cómo? tenés imágenes, digo, ahora para compartirnos de esas? Sí, claro. Este, y las tablas de marea fueron un viaje de ida porque, a ver, para. Es entrar en otro mundo, como aprender a leer esas tablas. A ver. Claro, estas son las tablas. Tengo Claro, alguna. A ver. Estas son las tablas de marea que indican la bajamar y la pleamar de cada día, ¿no? Esta es mm, una tabla cualquiera. Entonces, bueno, te decía, empecé a hacer ese registro de bajamares día por día, y en un momento habían pasado 2 años y tuve que poner un punto final porque si no iba a seguir indefinidamente. De claro, cualquier claro. forma, ese trabajo lo terminé en 2016 y cada tanto hago un registro de bajamares otra vez. Más cortito, no de 2 años y medio, pero es algo que me gusta muchísimo y no deja de sorprenderme. La verdad es que me fascina. Y ¿qué te Ah, quería contar otra cosa? Ah, el tema de las tablas de marea, que te ujú, decía que cuando conocí las tablas fue como un viaje de ida, porque yo estaba haciendo el registro de bajamares en Río Grande y al año siguiente empecé a filmar en Magallanes, arriba de la barcaza que cruza, claro. y filmaba en proa y en popa, entonces las condiciones del estrecho y del clima tenían que estar muy óptimas como para que los capitanes me dejaran estar en ese lugar, porque, bueno, el barco se mueve muchísimo a veces. Eh, y bueno, la cuestión es que en un momento uno de los capitanes me dijo que tenía que trabajar también con tablas de marea y que podía filmar cuando la marea estuviese baja, que tenía que ubicar la bajamar y que durante 1 hora y media a partir de la bajamar podía filmar sin problemas. Entonces, Ujú, bueno, la verdad es que fue como muy lindo, porque ya estaba haciendo el registro de bajamares en Río Grande y de repente tenía que trabajar con las tablas de mareas en el estrecho claro. para esto que estaba filmando. Ah, estas son las imágenes de mareas. Las voy a pasar mientras les cuento. Y bueno, a partir de eso, sí, es como, sí, es una herramienta que para mí es súper interesante y que después me llevó a investigar todo el fenómeno de mareas a fondo, ¿no? Ujú. Terminé trabajando con un físico, con Alberto Rojo, que es físico y músico. Ah, acá me fui. Muy hermoso. Y bueno, esto que les contaba al principio, ¿no? Que decía, me cuesta definirme. De repente la obra misma siento que me lleva, ¿no? Me lleva por caminos que yo ni había pensado. Y eso para mí tiene que ver con el lugar que es la isla. Sobre todo la zona Claro. norte. Yo tengo Ujú, como mucha más afinidad me reconozco más en la zona norte de la isla, en la estepa, que en la zona sur. Si bien ujú. adoro toda la Patagonia, bueno, adoro todo, pero me reconozco
y siento que puedo ver más cosas en la parte de la estepa. Claro, sí, termina pasando que la obra excede, digamos, de lo plástico, ¿no? O de lo simplemente lo visual, como esto, de repente ambas terminan estudiando otras áreas, relacionándose con otras personas, haciendo como un estudio muy profundo. Hay como un cierto mito de las artes visuales o de ese artista solo encerrado produciendo en un taller, y digo, de repente ustedes dos están completamente en la naturaleza, envueltas en la naturaleza, en relación constante con otras personas de otras disciplinas más académicas, si se quiere. Y eso se ve en la obra, ¿no? Hay como un estudio re profundo de eso, de partir de una obra súper conceptual, sobre todo, ¿no? Digo, Maya con el estudio que hace en la Isla Victoria, y que eso después le permite generar esta residencia, a vos, Malala, con las tablas de marea y lo que generás a partir de la música, ¿no? De esto de cómo era sonido a partir de las tablas de marea, que decías que lo generabas con el físico. ¿Cómo es generar esa relación con otras áreas que no son las artes visuales? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo se genera ese proceso? Claro, bueno, yo llegué a Alberto Rojo justamente porque mientras filmaba en Magallanes, me programaba a partir de las tablas de marea y de los horarios de bajamares, según la época del año, programaba por las horas de luz, por un montón de cuestiones, cuándo ir a filmar. Entonces me quedaba varios días en Cerro Sombrero, que es un pueblito que queda muy cerca del cruce del Estrecho de Magallanes. Entonces iba a filmar en los horarios que la tabla me indicaba. Y una noche soñé que trazaba un eje cartesiano y que era altura del mar por horas del día y que iba trasladando datos de las tablas de mareas a ese eje, iba superponiendo datos, bueno, nada, toda una fórmula. Y después de un rato decía, no, pero esto es música. Y cuando me desperté no le di crédito, pero cuando volví a Río Grande le propuse a mi hijo dibujar el sueño, y es este dibujito, y bueno, me pareció que sí, que me daba una idea de música. Yo no sé nada de música, o bueno, ahora sé un poco, pero en ese momento no sabía nada de música, así que nada, lo primero que hice fue poner este dibujo en un cilindro de cajita de música, que es esto, y ver cómo sonaba, y después tomé las tablas de marea del Estrecho de Bering y dibujé, y eran tan diferentes de Magallanes que dije, no, esto me encanta, ¿cómo puede ser? ¡Qué increíble! Entonces me puse a dibujar mares de todo el mundo y a investigar un poco por qué variaba tanto, porque más allá de la topografía, qué sé yo, había como unas diferencias enormes entre gráfico y gráfico, entre ciclos lunares inclusive en el mismo lugar, bueno, nada, como un montón de información que me excedía. Entonces, en ese momento contacté a Alberto, que bueno, lo conocía porque había leído un libro de él, nada más, y él es físico y aparte es músico, y bueno, la verdad es que nos llevamos súper bien, a él le interesó un montón esa relación entre el movimiento del mar y la posibilidad sonora que daban esos datos del movimiento, y nos pusimos a investigar a fondo, y bueno, llegamos esto es un mapa de corrientes de marea, y estuvimos trabajando en esto como un año y pico, sí. Y bueno, tenemos planes de hacer una obra juntos, pero todavía está ahí en proceso, ¿no? Bien. Traduciste ese movimiento del mar en música, es fantástico. Sí, sí, es en lo que vengo trabajando desde 2016, que fue el sueño, hasta ahora. Ahora estoy en todo un proceso de desarrollé un sistema de lectura de las tablas
para cello y bueno, estoy estudiando cello hace unos años y bueno, trabajando con otra gente en esto, sí. Claro, claro. Pero sí, es eso, es como seguir abriendo áreas, seguir conjugando con otros, con Claro, otras pero disciplinas. fíjate que es la obra la que te va llevando. lleva hacia el cello, hacia la Claro. física, hacia la música, ¿no? Y en realidad es una obra que empieza haciendo fotografía, porque ese es el inicio, ¿no? El registro de Claro. bajamares a través de la foto. Sí. Bueno, y un poco es lo que le sucede a Maya con Isla Victoria, ¿no? Arrancaste con algo chiquito y esto ahora fue taxonomía, ahora la residencia. Me imagino que debes tener muchos más proyectos encima de Isla Victoria para seguir investigándola. Sí, yo pensaba esto de el agua, ¿no? El agua como metáfora, ¿no? De la marea sube, baja, como los procesos que tienen como el agua se va transformando, se va moviendo, la marea sube, uno conecta más con una cosa, después descansa, después vuelve a insistir, como creo que los dos procesos son así súper largos y súper como acuáticos en ese sentido. Y pensaba también, escuchando a Malala, como no sé, que en un punto lo que uno tiene es una curiosidad y el arte se termina como convirtiendo en el canal de canalizar esas curiosidades. Pero como que nos terminamos recurriendo a distintos proyectos o a distintas personas o a aprender o a entrevistar o a trabajar con otros por una curiosidad que te va llevando por caminos re inimaginados, digamos. Yo si quieren muestro un poquito de, a ver, comparto de nuevo. Les muestro lo que hicimos este año, que fue el encuentro en la isla. Sí, por favor. Nosotras, o sea, los 2 primeros años hicimos como convocatoria abierta a artistas, investigadores, o sea, la residencia siempre se planteó como arte y ciencia, entonces también queríamos dar lugar a investigadores que estén interesados en estos temas, ya sea, por ejemplo, antropólogos o biólogos o gente que trabajaba con mapas. Y este año por la pandemia hicimos algo más chiquito y más sencillo porque nos mandamos igual a viajar a la isla en marzo, que ahora estamos en un momento más post pandemia, pero en ese momento estaba más delicado y convocamos a distintas personas que están acá en el flyer: Nadia Gutman, Javier Barrio, Iván Rivelli, Juan Ochoa y Teo Bonilla. Que bueno, también muy transdisciplinario, unos son de cine, Nadia es escultora, Javier Barrio tiene un proyecto en Isla Martín García que nos interesaba también poner en relación las islas, Iván Rivelli trabajó con un mapa sonoro, Juan es biólogo y Teo trabaja más con fotografía documental y video. Y bueno, como que todos fueron a la isla y dieron como algún taller o alguna caminata o alguna experiencia donde nosotras, que somos las que organizamos, también aprendimos un montón de cosas, porque también como que lo que nos interesa es compartir lo que sabemos, pero también aprender cosas nuevas. Eso es como claro, sí. No, el espíritu de la residencia es ese intercambio también. Sí, y estar ahí y vivenciar el lugar y dormir y ver la luna y caminar y ir al bosque, no sé, como todas esas... Es como un momento fuera de tiempo. O sea. Sí, más o menos. Y encima en el 2020 también la hicimos y cuando volvimos de la isla, porque siempre se hace en marzo, y en marzo empezó la pandemia, así que todo el mundo se había quedado como muy maravillado con esos días en la isla y después volver y tener que encerrarse fue como súper fuerte. Claro. Y después les muestro un proyecto que estoy haciendo desde fines del 2019 hasta ahora, que se llama Instrucciones para levantar una piedra, que ahí yo trabajé con una geóloga, Florencia Bechis, que trabaja en el mismo instituto que yo, que es el Instituto IDIPCA de la Universidad de Río Negro en Bariloche, y también un poco aprendiendo, digamos, los métodos de trabajo de la geología, que era algo que yo no es que tenía muy en mente en mis intereses, y sin embargo me empecé a copar y también ahora estoy súper mirando piedras todo el tiempo y analizando, viendo los mapas, como pareció a lo de Malala con el físico. A mí me pareció con una geóloga. Y acá es como un fanzine, tengo como 2 videos, no sé si mostrar un pedacito de
del video o no sé cómo estamos de tiempo. Díganme qué les parece. Sí, mostralo. O sea, es que Bueno, ahora les muestro un las pedacito del ganas video tampoco. y también me copé un poco con fabricar piedras falsas, le digo yo. Ujú. Esto que ven acá son como distintas piedras, algunas son verdaderas y otras falsas, y la idea es que eso medio que quede indiferenciado, que las hice con impresora 3D en el Fab Lab de Bariloche y también en cerámica, y después aprendí a hacer cristales de azúcar. Lo aprendí por un tutorial de YouTube, muy gracioso. Y ahora estoy como muy copada con este mundo de la geología. A Claro, ver esto, bueno, lo que mencionaba antes Malala, ¿no? La curiosidad, oye, lo que mencionabas vos, Maya, la curiosidad, la obra las va llevando como a meterse completamente en otras áreas no sé, ya a formarse en eso. De repente adquirieron un montón de conocimientos que antes ni pensaban, quizás ponerse a estudiar desde la tabla de mareas hasta geología, saber cómo funciona, ¿no? Y eso las va alimentando para generar estos otros nuevos proyectos. Me parece re interesante eso, como esa conexión que se puede ver en sus obras, en cómo traducen nuestra geografía, en cómo traducen los sitios donde viven y esos sitios que las atraen y que por lo tanto estudian la Patagonia, estudian Tierra del Fuego desde la obra y o sea, desde la producción plástica a través de estas otras disciplinas que aparecen, ¿no? Sí, a mí me ¿Quieres poner el parece video? importante como pensar en el arte como una forma de conocer el mundo. O sea, que no siempre se tiene esa postura y yo siempre rescato mucho esa postura. Para mí, el arte es investigación y es como Total. aprendizaje. Y yo que estoy trabajando ahí en CONICET, que es como el ente de ciencia de nuestro país y que no tiene una categoría de arte, me encantaría que en un futuro la tenga porque creo que el arte es una forma más de conocer y que tiene que ser valorizado socialmente. Digo, no es simplemente una imagen linda o bella para contemplar, sino que uno puede como aprender y enseñar un montón de cosas a través del arte. Sí, Sí, totalmente. inclusive vincular, ¿no? Vincular cosas que aparentemente no están unidas por ningún lado y de repente a través del arte sí pueden encontrar puntos de unión. Sí, totalmente. Yo creo que también en relación a nuestra obra, a la de Maya y la mía, hay algo, yo creo que son como obras muy de ir a descubrir y a ver qué hay y qué recibimos y no de ir a conquistar un lugar, Claro. ¿no? Y buscar algo. Siempre tenemos como esa mirada, sin querer, ¿no? Pero como de sorpresa, y como muy de observadoras de lo que Claro, sí. sucede, de la naturaleza, ¿no? Y yo Sí, un identifico poco mucho más. eso como con algo muy, nada, sí, de un modelo más matriarcal, ¿no? De abordaje. Sí, es más sensible, más empático, tiene también que ver con eso, ¿no? Con ver qué hay del otro lado que les ofrece y a partir de ahí ustedes arrancar su proceso de investigación sobre eso. Me parece que tiene mucho que ver, sí, sobre cómo entender también esto, el mundo y esas relaciones que ustedes generan a partir de su procedimiento. Ujú. Sí. Bueno, para ir finalizando, nos fuimos, me parece, de tiempo. ¿Tienen alguna, para cerrar, porque también ustedes, digo, vos Malala desde Caja Negra, que fue una de las últimas obras que creo que más se recuerda acá en Río Grande, con el Festival de Cine y demás que instalaste esa caja, y vos Maya Sí. con el laboratorio, ¿no? De alguna manera ustedes abren puerta a otros artistas, generan obras o encuentran excusas para atraer a otros artistas y a otros productores de imágenes, ¿no? ¿Tiene alguna reflexión en torno al circuito artístico patagónico? ¿Algo para decir al respecto? Esto que mencionábamos al principio, ¿no? Que es súper diferente al centro del país, a lo que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, nuestras maneras de ver la imagen y de entender y de producir, nada, son súper disímiles.
Sí, cuando conversamos la semana pasada con Maya, creo que un poco hablábamos de que tanto laboratorio como caja negra, Ujú. si quieren comparto y muestro un poquitito de caja negra. Sí, sí. Son obras que, ay, a ver, ¿estoy compartiendo? Sí, esto es caja negra. Son obras que de alguna manera se proponen generar escena desde el lugar y por otro lado, alojar y recibir artistas para producir obra o para observar, o en el caso de Caja Negra, para alojar obra, para proyectar. Caja Negra fue pensada para el Festival de Cine Nacional que se hace en Río Grande, se hacía todos los años, después con la pandemia se suspendió. Y bueno, hacemos una convocatoria que es nacional y también invitamos a artistas de Chile a participar con esta idea, ¿no? de romper un poco con la cuestión de frontera. Y bueno, Caja Negra durante el festival se mueve en la periferia de Río Grande, queda 3 días en un barrio, luego la movemos y va a otro barrio, y un poco tiene que ver con algo que sucede en la isla, que es que mucha gente traslada su casa, alquila un terreno y traslada su casa. Y bueno, es algo que es muy antiguo, que proviene de la isla de Chiloé, en donde esto se hace. La isla de Tierra del Fuego tiene un montón de gente de Chiloé, ahora no tanto, pero hace muchos años sí, había muchísimos chilotes, y esto lo tomamos de allá, ¿no? Total. ¿Estoy? Sí, 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 me quedé pensando porque me gusta siempre esa doble imagen que tiene Caja Negra de justamente de ser una obra en sí misma, de recorrer Río Grande y a su vez de alojar otras obras. A mí me pasó que cuando entré a Caja Negra me pasó esto de, como lo que le decía Maya recién de la Isla Victoria, ¿no? Como un minuto fuera de tiempo, como que de repente uno se extrae del mundo y justamente se mete completamente en la obra y me parecía re interesante. Las veces que vi Caja Negra me parecía re atractivo eso, justamente. Cómo funciona como obra en sí misma, cómo aloja otra obra, cómo da posibilidades, lo que genera con el espectador, me parece muy fascinante, digamos, me atrae mucho esa idea. Sí, sí, y me parece que, digamos, funciona en el contexto de Río Grande. Podría ir a Ushuaia, por ejemplo, pero en Buenos Aires ya sería otra cosa. No, no es lo mismo. No, No, claro. O es sea, eso, es funciona súper. porque sabemos de qué se trata, porque todos en algún momento vivimos en una casa que se movía. Bueno, yo cuando llegué, Claro. que mi padre es médico, vivíamos en una casa de estas que se movía también, ¿no? Era algo muy, muy común. Bueno, es algo muy común. Sí, sí, es re del paisaje fueguino, como lo Claro, entendés desde ahí. Y sí, sí, yo le sacaba fotos y le mostraba a gente que no es de Río Grande y era como, no entiendo, y era explicarle todo ese proceso de mudarse con la casa y nada, les explota la cabeza, les parece como, ¿cómo es posible? Sí, por eso creo que Caja Negra me atraía tanto desde ahí, ¿no? Desde que hay algo que parece que te pertenece de la obra y me claro. parece re interesante. Sí. Buenísimo. Sí, en mi caso pienso también que como una termina deviniendo gestora, digamos. Yo creo que el caso de las dos es así, como quizás por ganas de conocer a otros artistas que están en la región y para mí era como, bueno, inventar proyectos para conocer quiénes están trabajando acá. En la isla siempre había como un cupo patagónico importante
También yo venía de estudiar en Buenos Aires con un montón de movida y llegué a Bariloche y era como, bueno, todo más difícil, no tenemos una sala de artes visuales, eso hay que decirlo. En Bariloche, una ciudad tan turística, tan importante, no hay una sala específica para exponer. Entonces, bueno, era armar un grupo de fotógrafos en un momento, después armar la residencia, como formas de nuclear conocimientos. Y ahora también quería comentar que se está armando una red que se llama Cuero, de todos los artistas de la Patagonia, que somos un montón y que muchas veces no nos conocemos, y bueno, hay que empezar por conocerse, o sea, ese es el primer paso. Después uno ve los cruces o con quién quiere trabajar o con quién tiene afinidad, pero si no nos conocemos es muy difícil. Entonces, como eso, invitar a esas redes me parece súper importante, y en ese sentido celebro este espacio de hoy de poner en relación a artistas de la Patagonia, que eso, que es tan grande, que bueno, con Malala nos conocimos justo de casualidad este año, pero si no por ahí no nos conocíamos y Claro. teníamos tanto en común. Sí, sí. Sí, eso. Quienes accionamos el circuito artístico terminamos siendo gestores, colaboradores, y está re buena esta red que se forma, que es verdad, yo en la Patagonia la siento diferente, la siento más amable, más sensible, más amorosa, de poder acompañarnos, saber qué está haciendo el otro, encontrar estos cruces. Nada, es hermoso poder vivirlo así, ¿no? Como saber que hay un otro y que está siempre esa posibilidad de seguir creciendo en este circuito, ¿no? Y seguir aprendiendo. Gracias, no sé, ¿les queda algo más para comentar? No, creo que nada cosas, más. pero nada, está buenísimo como... Sí. Claro, nos quedaríamos hablando toda la tarde. Sí, seguramente encontraríamos otras aristas. Gracias por su tiempo, por compartir la obra, por estar acá hoy en Prácticas en Contexto. La verdad que es un placer poder recorrer obras de artistas patagónicos y poder hacer estos diálogos, ¿no? Nada más, por ahora. Sí. Bueno, gracias a vos, a Ezequiel y a Casa de las Artes por la invitación. La verdad es que me encantó esta charla. Me sumo a los agradecimientos. Qué lindo conocernos, aunque sea virtual. Sí. Aunque sea. Totalmente. Eso nos permite la virtualidad, ¿no? Bien. Bueno, adiós.